creo que el Señor utilizó el servicio de cada uno para serle de bendición a su pueblo. Así que Dios bendiga a todos los que participaron en estos días en su servicio allá. Amén. Vamos a la palabra del Señor. Amén. Usted sabe de que el año pasado estuvimos dando unas enseñanzas, incluso con hermano Víctor Achila, que estuvo con nosotros. Se estuvo dando unas enseñanzas de las señales de los cielos. Amén. Amén. Desde el año pasado, y fuimos exhaustivos en las señales de los cielos. Y se habló de las lunas de sangre y de las tétradas. Amén. De las tétradas lunares. ¿Cuántos se recuerdan? Ese es un tema que ya es bastante conocido. No es nuevo, hermano. Esto tiene 7, 8 años de estarse estudiando. Básicamente lo principiaron tal vez a estudiar o a manifestar el pueblo judío, los estudiosos de los libros, los hebreos. Pero nosotros, yo no voy a hablar tanto de eso hoy, porque ya lo dimos como 2 o 3 veces. Pero ¿por qué lo menciono? Lo menciono, hermano y hermana, porque de alguna manera esta semana fue la tercera luna de sangre, ¿verdad? Sí se enteró, ¿no? Sí, no se va a enterar. Vamos a ver. Gloria a Dios. Están recibiendo la palabra allá mis hermanos Pablo y Astrid Sánchez. Gloria a Dios que están recibiendo el mensaje de alguna manera. Ahí yo estaba preguntando por ustedes. No, qué bueno que están recibiendo el mensaje por la señal. Los bendecimos. Le decía, hermano y hermana, de que estuvimos viendo lo que eran las tetras lunares desde el año pasado, y hablamos que la tetra lunar era 4 eclipses de luna seguidos cayendo en fiestas bíblicas o en fiestas hebreas. ¿Se recuerdan? Sí se recuerda, ¿verdad? Basados en versículos que leímos bastante exhaustivamente de Ezequiel 2:30, Joel 2:31 y Hechos 2:20, que nos dice de que el sol se oscurecería y la luna se tornaría en sangre antes de que venga el día grande y terrible del Señor. Amén. No voy a repetir todo ese mensaje, solo decirle de que el día de la madrugada de ayer fue la tercera luna de sangre. ¿Por qué? Porque la madrugada de ayer fue en el pueblo judío fue la fiesta de la Pascua y cayó un eclipse lunar. Tenemos una imagen ahí que con derechos reservados es tuya esa imagen, ¿verdad? Entonces, de Pablo Barrios. Esa es una secuencia fotográfica. La tomaste ayer en la madrugada. Entonces, el eclipse no fue visto de forma total acá en Guatemala, sino fue visto de forma parcial. Pero, esta secuencia no la sacamos de internet, sino aquí Pablo se tomó. Él había pasado también una de las del año pasado, tomó la foto. Entonces, para decirle de que una vez más, una señal más, la tercera luna de sangre ya se cumplió. Ahora, esto no es para que usted, entonces, ¿qué? ¿Cuándo, hermano? ¿Cuándo viene el Señor, hermano? No, tranquilos, ¿verdad? Porque tal vez alguien va a estar diciendo, mi hermano, entonces, ¿qué significa? Bueno, ya hablamos muchos eventos y de muchas situaciones al respecto de esto. Solo era mencionarle que sí estábamos al tanto y sí estábamos enterados de que la tercera luna de esta tétrada se cumplió ayer. Entonces, para que no nos engañen, la foto es de alguien de aquí que usted conoce. Entonces, le tuvimos que pedir permiso porque reservó los derechos, pero ya gracias a Dios permitió que lo diéramos, que la viéramos. Pero algo vino a mi corazón porque hemos explicado situaciones de las señales de los cielos, de las lunas de sangre, de la señal del Hijo del Hombre. Bueno,
de los Moed, ¿va? Que son las festividades. Ya, gran bendición, amén. Bueno, no sé cuántos quieren que lo repitamos un día de estos, va, porque tal vez no lo va, o que nos regale Denis un día de estos cuál es la dirección donde están esos temas. Podemos darlo, por supuesto. Pero vino a mi corazón lo siguiente de ayer para hoy, que ayer fue lo de la Pascua y la luna de sangre. Todos queremos saber cuándo viene el Señor, ¿verdad? Estamos más interesados en saber cuándo viene que en cómo esperarlo. Oiga bien, porque esta es la situación. Todos tenemos todos los detalles exactos y quisiéramos saber. Con esto de las tétradas, la tétrada lo que significa es de que hubo eventos fundamentales cayendo en fiestas bíblicas o en fiestas judías con señales en los cielos, y que estos mismos han repetido a través de cientos de años, y de que esta tetra lunar terminan este año, y que se está esperando que algo acontezca, ¿verdad, hermano? Algo acontezca. ¿En qué fecha? Bueno, no podemos fechar, varón. Eso es algo que no podemos decir, pero lo que sucede es de que hay una expectación en cuándo. Y queremos que nos digan, y todo esto nos pone más o menos, usemos el término, nos pone un poquito en auto de cuándo viene el Señor. Cristo viene pronto, hermano. Cristo viene pronto. Ahora eso lo vamos a decir, oh, pero vienen diciendo de sí, pero Cristo sí viene pronto. Ahora, el punto tal vez no tiene que ver con que sepamos cuándo viene, sino cómo esperarlo. Porque eso es lo que va a hacer la diferencia. Cristo va a venir, eso es absoluto, porque es una verdad. El punto es si nosotros vamos a ser alcanzados de la bendición establecida. Y por eso vine a este texto. No necesariamente porque nosotros tengamos unidad en este año. Me bendijo mucho, estuvimos oyendo predicar al pastor general de llamada final y apóstol hermano Otto Azurdia en el retiro, y me bendijo mucho porque fue bien enfático. Él decía qué bendición, cómo conmovería Guatemala, qué sería de Guatemala si en un solo día todas las iglesias evangélicas de Guatemala nos juntáramos. Bueno, alguien dijo no cabríamos en ningún lado, es cierto, pero se imagina una oración conjunta lo que provocaría. Yo le dije, ni siquiera solo la iglesia evangélica, que nos juntáramos los pastores evangélicos, solo los pastores. Si Guatemala deben de haber como 40,000 pastores, hermano, más o menos, unos 40,000. Bueno, no es tanto en el énfasis del propósito de este año, sino en que meditando yo en esto de que queremos saber cuándo viene, pero no necesariamente estamos enfocados en esperarlos, en tener la actitud correcta para recibirlo. Entonces, sí, es de lo que yo le quiero hablar hoy. Y partimos de este verso: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Quiero que se dé cuenta de que esto no está escrito en los evangelios. Esta palabra está en el libro de los Hebreos. Jesucristo ya había resucitado y se había ido. El libro de los Hebreos está escrito dentro de las epístolas. Algunos dicen que fue Pablo, otros de que no hay forma de garantizarlo, pero con los años ya había progresado, o había pasado el tiempo, había progresado la iglesia. Y entonces aquí viene hablando, este verso está muy cerca de aquel que vimos hace 2 semanas relacionado con la amargura y dejar de alcanzar la gracia. Este verso viene en línea de pensamiento contextual, hablando de la disciplina del Señor y los que deben de aceptar la disciplina del Señor. Y llega al punto que dice: sigan la paz con todos
y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero entonces, ¿de qué nos está hablando? Nos está hablando no de ver al Señor en tiempos del Evangelio, nos está hablando de ver al Señor en un tiempo a futuro. Porque la iglesia primitiva esperaba al Señor, pero independientemente del tiempo en el que ellos esperaban al Señor, la Biblia es clara cuando dice: sigan la paz con todos, sin la santidad. Este es un criterio. Sin santidad nadie lo va a ver. Así que, hermano, nosotros pudiéramos decir: mire, hermano y hermana, fíjese que el Señor viene en el 2017 o en el 2016 o viene a finales del 2015, que sin santidad nadie, ese es un absoluto, nadie lo va a ver. Amén. Es pura Biblia. Yo estaba meditando con todos estos estudios y toda la información que Dios ha permitido, y que hasta en internet estaba. Usted se mete ahí al Google y pone ahí lunas de sangre y le sale una de información. Gente que sepa de la venida del Señor, cuando el Señor venga, va a haber mucha gente que esté preparada, no tanta. ¿Por qué? Bueno, adentrémonos un poco en esto. Sigan la paz con todos. ¿Quiénes son todos? No somos solo los de la iglesia. La paz con todos. Nosotros debemos de ser gente de paz, hermano. Gente de paz. Esto va relacionado en alguna manera. Usted sabe de que ahora se está hablando también mucho de los acontecimientos, lo que está sucediendo con que Estados Unidos está retirándose de Israel, que Israel está expuesto, que Irán como nación no reconoce a Israel y dice que su propósito absoluto es que Israel sea eliminado. Usted ya habrá oído hablar del Estado Islámico, de ISIS, de Boko Haram, de la progresión de los musulmanes, etcétera, y de que todo es una guerra. Pero el asunto es de que, claro, eso queda muy lejos, ¿verdad, hermano? Y entonces, y que si no nos está alcanzando. El problema aquí no el problema, sino la situación de ir, estar en paz con todos, no se refiere de en paz con ellos, sino en paz con todos los que tenemos que tener paz, que es el cuerpo de Cristo. Y, hermano, nosotros debemos de entender de que esa paz no quiere decir es llevarnos bien solamente con los que nos caen bien, ni con los de nuestra iglesia, nada más. Yo estoy en paz con usted, pero ahí hay otra iglesia cristiana evangélica. Que quede claro que estoy hablando de cristianos evangélicos nacidos de nuevo. Amén. La unidad de la que hablamos es la unidad del cuerpo de Cristo, la unidad en el reino, ¿verdad? Amén. Amén. Respetamos, pero nuestra unidad es con los nacidos de nuevo. Bueno, entonces, pero no puede ser solo la unidad en nosotros, tiene que ser la unidad a través del cuerpo de Cristo en todos los lugares. Ahí hay una iglesia evangélica, aquí nomás, desde aquí la veo yo, ¿ve? Ellos son nuestros hermanos. Yo no los conozco, no sé, algunos conocer, pero son nuestros hermanos. Y 50 metros más allá hay otra iglesia, y también son nuestros hermanos. Y empezamos a buscar y hay miles de iglesias. No nos hablamos, no nos comunicamos y a veces ni nos saludamos, pero necesitamos tener unidad nosotros. Bueno, pero regresando al texto, sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahora vino a mi corazón esto de la santidad. También yo quiero ver al Señor, hermano, porque el Señor viene pronto. Pero sin santidad no lo voy a ver. Ay, pero si usted es pastor, hermano, usted sí lo tiene que ver. Expliquemos.
expliquemos. Quiero que por un momento usted revise por un momento, en unos pocos segundos, sus conceptos de santidad. ¿Qué cree usted que es santidad? Porque dependiendo de lo que uno crea, así vive. Piense usted, para usted, o sea, ¿cuántos de aquí son llamados a ser santos y santas? Todos los que estamos aquí. O sea, todos los que estamos aquí, amén. ¿Está de acuerdo? Todos somos llamados a ser santos. Es un llamado general para los hijos de Dios. Amén. Sí, así de práctico, ¿va? Amén. San Josué, Santa Vilma, Santa Claudia, bueno, somos llamados pero ¿qué es la santidad? Vuelva a pregúntese y no diga qué cree ni qué oyó. ¿Cómo la vive usted? ¿Qué es la santidad para usted? Bueno, déjeme decirle de que los conceptos de santidad, a pesar de que sí está en la Biblia, absolutamente, a través de toda ella, muchas veces los conceptos de santidad están un poco distorsionados. Porque nosotros vamos a ser santos dependiendo de lo que creemos, ¿verdad? Por ejemplo, digamos, las personas que acaban de pasar del otro lado allá enfrente, usted vio cuando vino, ¿va? Ya pasaron, ¿va? Sí. Bueno, ellos y nosotros que también estábamos con ellos antes, ¿va? No, tampoco vamos a decir ellos, no, nosotros también estábamos ahí. Ellos tomaron unos conceptos de santidad en su tiempo que de alguna manera tienen a veces alguna influencia aún en el pueblo que sí conoce la palabra. Por ejemplo, sus conceptos de santidad fue alejarse de todo lo malo. Alejarse de todo lo malo me va a hacer bueno. Entonces agarraron y fueron y construyeron unos lugares allá en las montañas, unos refugios, y se fueron muchos para allá, alejados de toda contaminación del mundo y de acciones malas. Entonces dijeron, es santo irse para allá y ponerse a estar, en este caso no orando, sino lo otro, rezando y lejos de todo. Y bueno, entonces los hombres van para allá y le llamaron monasterios, ¿va? Y las mujeres van para el otro lado y se arman sus hermanas y se llaman conventos. Ese fue el concepto de santidad de ellos. Entonces los consideraban santos porque estaban aislados de todo. Regresemos ahora, para usted, ¿qué es santidad? Bueno, si pasamos un poquito por el concepto tradicional, santidad vendría a ser no hacer cosas malas, ¿va, hermano? La gente decía, mire, ser santo es no hacer cosas malas. Amén. Yo creo que algunos así piensan, ¿va? Ser santo, mire, ser santo no es no hacer cosas malas. Pero, hermano y hermana, entonces hay santos que no son cristianos, porque hay un montón de gente que no es cristiana y no hace cosas malas. No, hermano, es que ser santo es ser evangélico. Ay, pero hay unos evangélicos que hacen unas cositas, hermano. ¿Cómo concretamos? ¿Cómo concretamos? Porque ¿cuántos queremos ver al Señor? ¿Cómo concretamos el concepto de santidad? Porque sin santidad nadie va a ver al Señor, hermano. No, mire, de que yo voy a la iglesia del hermano Víctor y él me conoce, hermano. No, yo voy a no sé qué iglesia. Yo estoy, mire, la misión en la que yo estoy. Nada, mire, yo conozco de fulano, no sé quién es, ¿verdad? Nada, sin santidad nadie verá al Señor. Así de simple. Es una bendición que estemos aquí en la iglesia, pero los nombres de las iglesias no van a darle grado a ninguno.
porque eso no está en la Biblia. Si usted está con, no debemos de perseverar, buscar al Señor y tratar de ser obedientes, pero no nos equivoquemos, ¿verdad? No nos equivoquemos de que se dio un error, hermano. No, hermano, porque los que estamos aquí, sí, hermano, porque los que estamos aquí, sí, nos vamos. No, hermano, sin santidad nadie verá al Señor. A mí me pasan unos conceptos de santidad los hermanos que aportan, ¿verdad? Dice sinónimo de santidad, virtud, consagración, bendición. Mira, interesante, pero nosotros queremos, gracias, ver bondad, pero queremos ver qué es la santidad o cómo entender la santidad a través de la Escritura, porque lo que a nosotros nos conviene es saber cuál es el concepto de santo de Dios, ¿verdad, hermano? Porque la gente tiene sus propios conceptos. Ese es el asunto del evangelio. En muchas ocasiones hay gente que quiere vivir el evangelio, que interpreta y que diseña según sus pensamientos, y quiere que Dios responda a eso. No se puede, tiene que ser en base a la Biblia. Pero como dijo alguien, pero alguien tiene que interpretar la Biblia. Bueno, aquí hay otra aportación. En la Biblia al día, gracias hermano, eviten las rencillas y procuren llevar vidas limpias y santas, porque el que no sea santo no verá al Señor. Vamos a lo mismo, amén. Bueno, entonces, ¿cómo le hacemos para llegar a un concepto? No un concepto, hermano, porque los conceptos no son necesariamente lo que necesitamos, no necesitamos vivir. ¿Cómo hacemos para vivir en santidad? Sí, claro, hay que apartarse de lo malo, hay que dejar y hacer lo bueno, y hay que dejar de contaminarse y de pecar y de etcétera. Por supuesto, eso cae de su peso todo, pero como le decía, hay gente que sin ser cristiana no hace cosas malas, hermano. Es más, hay no cristianos que tienen a veces más integridad que algunos cristianos. De veras, ¿verdad? Personas, mire, íntegras, moralmente correctas, honestas, o sea, pero los podríamos clasificar como santos. Bueno, la santidad primero es un estado, por supuesto. Es un lugar también. Porque no vamos a ir por el tiempo, pero el Señor dice: yo habito en la altura y en la santidad, dice el Señor en el libro de Isaías. Amén. Entonces, bueno, tenemos que saber de que como Dios es santo, solo puedes ver, acceder y llegar a Él a través de esa característica de Dios, la santidad. Pero ¿cómo logro yo la santidad, hermano? Bueno, miremos al más santo que ha habido, o al único verdaderamente santo que ha existido, al absolutamente santo. Porque todos los demás que pudiéramos clasificar de santos no son santos, ¿verdad, hermano? Es gente que ha sido santificada, pero aquí sobre la tierra solo ha habido alguien con una vida absolutamente santa y perfecta. Su nombre es el Señor Jesucristo, hermano. Dele un fuerte aplauso al Señor. Dile al Señor: solo tú eres santo. Bueno, entonces, hermano y hermana, entonces, ¿qué vendría? Porque para no entrar en un estudio completo, la santidad va a tener que estar relacionada no con hacer o no hacer cosas malas. Claro, hacer cosas malas no es santo. Pero entonces, para poder alejarnos del concepto de los que hacen solo cosas buenas, hay gente que hace cosas buenas que no es cristiana. ¿Está en santidad o no está en santidad? Sería una de las dudas, ¿verdad? Gracias. Amén, sí, esta es una aportación. Ser santo es ser diferente. Muy bien, es cierto. Un santo es alguien diferente, alguien que no vive como el sistema, alguien que no es arrastrado por el sistema del mundo, alguien que vive de una forma particularmente, diría yo, particularmente diferente al de la vida de la generalidad de las personas. Bueno, ¿cómo le hacemos para la santidad? Porque ¿cuánto queremos ver al Señor?
Porque el Señor viene pronto, hermano. Bueno, miremos la vida de Jesucristo. Le voy a pedir que me acompañe ahora vamos, para principiar, vamos a ver algunos versos. Mateo 7:21. Cuando lo tenga puede decir amén. Dice en Mateo 7, no sé si llegaron. Ah, sí. Mire este verso. Vamos a ver unos versos y después explicamos la santidad. Palabra de Jesucristo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Esos versos no hay que explicarlos mucho, hermano. O sea, ¿quién entra? No el que dice Señor, Señor. Hermano, déjeme decirle la de sorpresas que va a haber cuando venga el Señor y Señor tenga misericordia de nosotros. Vamos a decir, pero si yo iba a la iglesia y me cantaba los coros y hasta compré mi Biblia. Ahí está, ve. No el que viene, no el que dice Señor, Señor. Pero si yo soy evangélico, momento, no soy yo el que lo puso Jesucristo, no el que me dice Señor, Señor. Ya voy a tirar yo. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Siguiente verso, rápidamente, hermano, ¿para qué? Mateo 21. 31. Bueno, en Mateo 21, déjenme llegarle porque vamos a ver. Mateo 21, 31. Dice así. Yo no creo que llegaron, va. Bueno, pero vamos a. Me da disculpar, hermano, pero ahora que estamos aprendiendo a usar lentes nos cuesta más. Entonces, leamos desde el 28, por favor, si me ayudan. Pero, ¿qué os parece? Está diciendo Jesucristo. Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera y respondió él: sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? De cierto digo, bueno, dijeron ellos, el primero. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Tengámonos un momento. Ay, ¿cómo está la cosa con la santidad, hermano? Oye, miren eso. Qué fuerte, ¿no le parece? Los publicanos ya explicamos quién era y las rameras no necesitan explicación. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? El primero. Y Jesús les dijo: de cierto digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Miremos otro verso ahora, por favor. El siguiente verso es Juan capítulo número 4, por favor, verso 34. Ya que los hermanos me están ayudando. Jesús les dijo, esto es después de que ha hablado con la samaritana. Ellos se están preguntando y Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Vamos otro verso para concretar el concepto. Juan 5:30. Jesús les dijo, 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Recuerde de que lo que estamos evaluando es la santidad.
No puedo hacer yo nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Amén. Vamos a otro verso, Juan 6:38, por favor. No estoy explicando los versos porque ahora vamos a tomar el concepto ya completo. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Amén. Bueno, ya, deje de leer, ahora póngame atención un momento. Hermano y hermana, entonces, ¿cómo hago yo la diferencia entre una persona que tiene buena conducta, se porta bien, no hace cosas malas, es íntegra y tiene moralidad, honestidad y virtudes, pero no es cristiana? No le puedo asignar yo el concepto de santidad. ¿Cómo entonces? Pero tampoco puedo asignar el concepto de santidad, es que es cristiano. Y claro, el cristiano tiene un grado de santidad posicional que se le asigna por la sangre, eso es cierto. Pero en su conducta, hermano y hermana, no se le puede asignar, si su conducta no es la correcta, no se le puede asignar el concepto de santo. Entonces, ¿qué pudiéramos decir nosotros que está relacionado directamente con la santidad? Bueno, tampoco le puedo decir yo, santidad es irse a una montaña y allá estar solo, aislado y sin, solo aislado, sin tentaciones, sin tele, sin internet. Ahí él solito va a estar santo, porque como dijo una vez mi pastor, ese se irá sin nada, pero se lleva sus pensamientos, ¿va usted? Y con eso ya tuvo suficiente. Entonces, déjeme, vamos a tener otra aportación. Déjeme decirle algo. Entiendo yo que el único que ha vivido la única vida perfecta que ha habido sobre la tierra, nos demuestra a través de la Escritura que la santidad está relacionada con la obediencia. Porque todos los versos que leímos están relacionados con la obediencia. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros clasificar a una persona que sí está viviendo en santidad? Es una persona que no está viviendo según su voluntad, según sus criterios, sino según la voluntad de Dios a través de la palabra. Hermano, ¿cómo le hago yo para vivir en santidad? Debo de leer la Escritura, conocerla y obedecerla, sometiendo mi voluntad a la voluntad de Dios. Jesucristo dijo: pues yo no vine a hacer nada de mí, no vengo a hacer la voluntad de mi Padre. Lo que quiere decir que habrán personas que conocen a Cristo, y conocen a Dios a través de su Hijo Jesucristo, pero que si andan conforme sus propios caminos, no están no están en santidad. La santidad no es creer que agradas a Dios por tu forma como te conduces, sino la santidad va a estar vinculada a la obediencia, porque Jesucristo lo hizo. Jesucristo demostró que la obediencia, el obedecer a Dios, está relacionado absolutamente con la santidad, porque de lo contrario, Él hubiera estado fallándole a su Padre cuando se sentó a hablar con la samaritana junto al pozo. Porque cualquiera de nosotros que lo hubiera visto, hubiéramos dicho: ay, ve, el que dice que es el Mesías, platicando con esa fulana. Si esa fulana ya lleva 5 en la lista y ahorita está con otro. Y mírenlo, porque usted sabe que no se podía hablar directamente. Hay varias reglas que Jesucristo rompió ahí.
Por ejemplo, alguien que era tenido como maestro no podía hablarle a una mujer, no se le podía hablar a una mujer soltera, no se le podía hablar a una mujer casada si el marido no estaba enfrente, no, tenía que sentarse a 6 metros o estar a 6 metros de distancia. Si una persona llegaba al pozo, se tenía que alejar e ir al otro lado, etcétera. Una serie de reglas relacionadas con la santidad de los judíos que Jesucristo rompió. ¿Por qué? Porque mandó a sus discípulos: ustedes van a traer comida, yo me voy a quedar aquí. Llega la samaritana y se pone a hablar con ella, hasta le pide de beber. Según el concepto de santidad, nosotros ahí mismo, hermano, ponemos X, ¿va? Tachamos y decimos: no, así no es. El Señor no está en lo que debe de estar. Aparte, hermano, de que como somos un poquito dados a juzgar, ¿va, hermano? Por eso esta semana creo que el mensaje fue: no juzguéis y no seréis juzgados, ¿verdad? El miércoles. Como somos un poquito dados a juzgar, ¿verdad, hermano? Pues me fue el mensaje el miércoles, hermano: no juzguéis y no seréis juzgados. Nada más, no juzgues, nada más, palabra de Jesús. No te pongas a juzgar, nada más. Así, te conviene. Pero como somos nosotros, hubiésemos visto al Mesías, hubieran dicho: ay, Dios, hablando con las... ¿O será que todos hubiéramos pensado: evangelizándola está? ¿Qué diría usted si me viera a mí un día ahí como a las 10 de la noche parado ahí en la esquina platicando con alguna señorita de limitada capacidad para vestirse? Yo creo que lo más seguro es que me cocina en el comentario, hermano. Sí, seguro que me ve hablando a mí con alguien. Ahorita le decimos: hermana Saraí, y ponemos en el WhatsApp que pongan a orar por el hermano, porque, ¿verdad? Seguramente. Gracias. La santidad comienza dentro de uno mismo y con el propósito recto de lo que expresa su conducta recta y para demostrarle a Dios. Muy bien. Y hay una versión que me están pasando sobre el mismo texto, de quién de los hijos, quién de los dos hizo lo mismo. Es que los lentes no me están ayudando. Entonces, solo déjeme decirle algo más en la línea del pensamiento. Jesucristo estaba dentro de su misma dimensión de santidad. En ningún momento afectó su santidad. Pero Jesucristo dijo: yo no hago nada de mí mismo, sino que lo que miro hacer al Padre. Eso quiere decir que el Padre le había dicho que fuera a hablar con esa samaritana. Porque yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Y el Padre tenía plan con todos los samaritanos. ¿Y cómo le vamos a entrar a los samaritanos? Le va a hacer hablar una samaritana que ha tenido 5 maridos. Se rompe el concepto de la santidad. Pero la santidad está vinculada, claro, una vida recta, una vida aceptable. Pero como le decía, hay gente que es correcta, aceptable, sin ser cristiana. Entonces, para entender la santidad tendríamos que entender que está vinculada con la voluntad de Dios. Jesucristo entraba y habló con la samaritana. Otra vez entró y se sentó en la casa cuando entró y se sentó en la casa de uno de los publicanos. Y todos decían: este no sabe ni con quién es, de Simón, no saben ni con quién está comiendo aquí. La otra vez entró a la casa de Zaqueo, que usted sabe de que Zaqueo era un saqueador de aquellos tiempos, ¿verdad? Yo creo que de ahí viene la palabra saqueador, ¿sabe? La palabra saqueador, creo, no estoy seguro, pero la palabra saqueador viene posiblemente de saqueo. Hicieron un gran saqueo, dicen, ¿va? Bueno, a mí, si alguien me ayuda con eso, yo supongo que la palabra saqueador viene de saqueo, y de saqueo que era un saqueador, ¿va usted? No vamos a entrar a la historia de saqueo. ¿Cuál es el punto? Jesucristo entró, Jesucristo caminó. Jesucristo solo una vez estuvo en las sinagogas.
Jesucristo vivió la única vida santa, absoluta que ha habido en la Biblia. ¿Y qué hizo? Estaba obedeciendo a su Padre. Entonces, ¿qué vamos a entender nosotros que es santidad? Santidad va a estar vinculada a una obediencia absoluta a Dios. ¿Cómo puedo yo ser santo? Obedeciendo a Dios, interesándome en su voluntad, entrando en lo que Él destinó. La Biblia nos dice de que Dios nos preparó para buenas obras. No, Dios a nosotros nos escogió para buenas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermano y hermana, ¿cómo le puedo decir yo a usted? Mire, usted sí puede irse con el Señor en el momento que suene la trompeta. Yo no le puedo decir, yo le voy a garantizar, mire hermano, véngase y esté orando aquí las 24 horas al día, porque no va a venir. Y de todos modos, aunque viniera, yo no se lo puedo garantizar. Lo que le puedo decir es, usted debe de saber cuál es la voluntad de Dios sobre su vida. No cuál es tu voluntad, porque mira hermano, yo aquí no estoy hablando de cosas malas. Entre los que estamos aquí hay gente, mi hermano, aquí todos los que están, vamos a establecer un criterio para todos los que estamos aquí sentados. Todos los que estamos aquí sentados somos cristianos y no hacemos cosas malas. Punto. ¿Esto nos hará santos? Entonces hay otros allá afuera que no están aquí sentados y que tampoco hacen cosas malas. ¿Los hace a ellos santos? ¿Cómo sé yo si soy santo? ¿Cómo puedo vivir yo en santidad? Cuando yo dejo de hacer mi voluntad, cuando la prioridad es la voluntad de Dios, cuando la voluntad de Dios no es un extra en mi vida, cuando la voluntad de Dios no es conveniente, cuando yo no agarro la voluntad de Dios para vivirla 2 o 3 días a la semana, cuando la voluntad de Dios llega a mi vida absoluta, yo puedo estar en cualquier lugar, puedo estar trabajando, puedo estar estudiando, puedo estar en las compras del mercado, donde sea, pero si yo entiendo la voluntad de Dios y su camino, yo voy a ser un hombre y una mujer en santidad. Por eso es de que, mi hermano, no es suficiente tener gran conocimiento de cuándo viene el Señor. Ya vimos las lunas del sangre y todas las señales que se están dando. La pregunta es, ¿estás buscando vivir en obediencia al Señor? Porque Jesucristo dijo, el que me ama, ¿saben cómo me va a demostrar que me ama? El que me ama, mi palabra va a guardar. El que me ama, mi palabra guardará. Y yo quiero demostrárselo con un ejemplo, con un ejemplo más. Antes de yo solo, es que fíjese hermano, gracias a quienes me están aportando, es que el problema no son las aportaciones, sino son los lentes, hermano, que como no me acostumbro a ellos, porque son lentes progresivos. Y ahora sí los miro, algunos sí los miro de lejos ahora, hermano, fíjense qué buena. Porque algunas veces han de haber dicho usted, ese pastor que ingrato va, me mira y ni me saluda. Es que no miraba, hermano. Y ahí sí que cuando uno no mira, hermano. O sea, puede hacer uno tener las mejores intenciones, pero si no miramos, mire, si todavía me tengo que andar levantando estas cosas. Gracias, aquí está, me dieron una aportación sobre, y solo para tratar de llegar aquí, sí pues Mateo, que incluso está la base de los que le van a decir al Señor que profetizaron en el nombre de Él y que echaron fuera demonios, y Él va a decir que nunca los conoció. Sí, Mateo 7:21 en adelante, no vamos a detenernos ahí. Es cierto, va a ser gente con religión, pero y su santidad no estaban hasta echando fuera demonios pues y profetizando. Es que no es eso, es la voluntad. Mire, el anhelo de mi corazón es dejar en su corazón, en el suyo y en su mente, de que la santidad no va a estar solo vinculada a no hacer cosas malas, porque él no está haciendo nada malo, pero ese es el argumento del que anda allá afuera viviendo su vida como él quiere. Y cuando usted le pregunta si va a la iglesia, dice no, porque yo vivo con el evangelio de que hace el bien y no mires a quién, y yo no le hago nada mal, no le hago mal a nadie, y si yo no le hago mal a nadie, no tengo por qué irme al infierno. Eso no es cierto.
La santidad va a estar vinculada a la obediencia. Para ello quiero que me acompañe ahora al libro de Génesis, por favor, capítulo número 5. Ya vamos a ir terminando porque ha habido un poquito de calor. Sí, ya me pasaron aquí la aportación de Zaqueo. Mire, usted sabe que el nombre de Zaqueo es un nombre que estaba asociado a, es un diminutivo de Zacarías. ¿Hay alguno que se llame Zacarías aquí? ¿Nadie se llama Zacarías? Bueno, y ahora ya sabe, por si le quiere poner. Sí, aquí me pasaron de que también, aquí gracias hermano que me pasaron ya me pasaron de diccionario el que el saqueador es un ladrón. No te voy a resumir, le va. Gracias ahí hermano Pablo que me mandó. Sí, pero sí, no lo dice, pero de saco parece que viene de la palabra saco. Perdón, entonces no era de saqueo, ya echándole a saqueo yo echándole yo. Sí, saqueo, saqueador, ¿verdad, hermano? O sea, sí lo asocia, sí lo asocia. Sí, aquí está. Sí, muy bien. Hasta hermano también no me pasaron aquí completo ahí. Hasta las palabras específicas del Señor donde llama de que hay que ser santo. Somos santos, pero el Señor demanda la santidad para estar en su presencia. Amén. Bueno, vámonos a Génesis 5. No le di el versículo, ¿verdad? Bueno, por favor, los hermanos que me ayudan ahí en la cámara, dice al versículo 18, empecemos 5:18. Dice así: vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después de que engendró a Enoc 800 años. Y engendró hijos e hijas. ¿Está leyendo conmigo? Sí. Bueno, sí, ahí está en la pantalla. Mejor leo allá que está más fácil. Sigamos. El verso 20. Y fueron todos los días de Jared 972 años y murió. El siguiente. Y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. El siguiente. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y este verso es una belleza, hermano. El siguiente dice, el siguiente. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y el verso 24 dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Yo estaba leyendo la versión Kadosh y la versión Kadosh dice algo así: y Enoc fue placentero a Dios 300 años y Dios lo trasladó. Entonces, hermano y hermana, este es un antecedente de que la santidad, porque nosotros esperamos ser trasladados y ver al Señor. El hermano Azurdia decía en el retiro, decía: Jesucristo va a complementar lo que nos hace falta, porque nosotros no estamos perfectos. Si Cristo viene hoy, hermano, yo digo que si Cristo viene hoy, aquí casi todos estamos otra vez mañana, hermano. No todos, pero sí es cierto. Pero dejando de lado lo que sea actuar mal, ¿cuál es el énfasis? Mire, la vida de Enoc no dice demasiado. Dice de que cuando tenía 65 años tuvo a su hijito que se llamaba Matusalén. Y después que engendró a Matusalén caminó 300 años más. Y lo que dice es: caminó pues con Dios. ¿Qué es ese mensaje que caminó con Dios? No que era evangélico,
No que tenía religión hebrea, no había empezado. Caminó con Dios significa de que no es Dios el que caminó con él, que es lo que muchas veces los cristianos queremos hacer, que Dios se vaya por donde vamos nosotros, que haga nuestra voluntad. No le preguntamos su voluntad, sino que le pasamos el papel de la nuestra para que nos lo firme y la autorice. Queremos que es que yo voy a hacer tal cosa y que por ahí se vaya Dios conmigo, y el Señor es misericordioso, pero caminar con Dios, eso tiene un significado. Tiene un significado. Digamos, les voy a poner un ejemplo. Te lo voy a poner a hacer práctico. Digamos, vení Josué, ayúdame, deja ahí tu Biblia y tu... Bueno, vení. Vas a caminar conmigo, ponete aquí a la par mía. Entonces, vaya. ¿Qué hizo Josué ahorita? Caminó conmigo. No caminé yo con él. Él caminó conmigo. Caminó por donde yo iba. O sea, en un momento dado, yo le dije, camina conmigo, y él fue obediente. Pero otra cosa hubiese sido de que él agarrara para allá, andate para allá, va, y de que ya me dijera, por aquí voy, venga si usted, va. Entonces ya no camina él conmigo. Y algunas veces así lo hacemos. Estamos más interesados, gracias José, estamos más interesados en que Dios nos siga a nosotros que en nosotros seguir a Dios. Y nosotros seguir a Dios implica obediencia, es absolutamente obediencia. No implica solo el conocimiento de la religión ni el tener conocimiento de la Biblia solamente. Implica tener un deseo absoluto de obedecer la voluntad de Dios para mi vida. ¿Y qué sucedió? Usted sabe de que son pocos los trasladados. En la Biblia, en el Antiguo Pacto, o sea, la iglesia va a ser arrebatada, pero en la Biblia, en el Antiguo Pacto, solo aparecen 2 antecedentes de traslado como tal. ¿Se recuerda cuáles? Yo sé que usted sí. Hermano, para que no piense que soy abusivo. Enoc y Elías. El tercer trasladado de la Biblia se llama la iglesia de Jesucristo, y todavía no ha sido trasladada, hermano, pero el criterio va a ser el mismo, hermano. Sí, por fe, hermano, denles un aplauso. Déjeme decirle algo. Porque usted podría decir este mensaje de doctrina básica, hermano, nos hubiéramos metido por allá. Hermano, todo lo que usted sepa lo hace más responsable. Todo lo que usted sepa y oye, ¡ala, qué mensajón! Ese no lo van a evaluar por lo que sabe, sino por lo que vive del mensajón. Entonces, ¿qué dice? Mire, la Biblia no explica mucho, pero es tan claro el mensaje. Y caminó Enoc con Dios. Fíjense que cuánto vivió el papá de Enoc, Jared, vivió más de 800 años, ¿verdad? Vivían mucho, ¿no es cierto? Y Matusalén vivió ¿cuántos? 980 y algo así, ¿va? Por ahí tiene usted cuántos vivió Matusalén, que es el hombre que más vivió. 986 o 900, algo así. Pero Enoc vivió 65, tuvo un hijo, mamá Matusalén, y durante 300 años caminó con Dios. El mensaje de hoy es: ¿tú quieres dar al Señor Jesucristo? No, que me den la fecha, ese día. Nosotros nos dan la fecha del día que viene el Señor, hermano. Un día antes tal vez nos arreglamos, si no es que una media hora antes, ¿va, hermano? Porque tenemos mucho que hacer. Porque tenemos nuestro propio camino, nuestra propia voluntad y nuestros propios intereses.
¿Qué sería para Enoc caminar 300 años con Dios? Y cuando alguien camina con Dios 300 años, ¿por qué no lo dejó unos 500 años más vivo aquí como a su papá, verdad? No. Y dice, y desapareció, porque Dios se lo llevó. La santidad está relacionada con la obediencia. La santidad no es algo solo místico, que saber qué profundidad. La santidad es que usted se interese, oiga bien, se interese en saber cuál es la voluntad de Dios para su vida y camine en esa voluntad. Como el ejemplo que dimos ahí, Josué estaba obedeciendo porque estaba caminando conmigo. Cosa diferente hubiera sido que yo caminara con él. Y el problema de muchos cristianos actuales es que estamos como en el límite inferior de la obediencia, ¿va? Queremos hacer lo que queremos hacer y que Dios vaya por nuestro lado. ¿De dónde hemos sacado eso, hermano? Así que, hermano y hermana, santidad, sí, apartarse del mal, vivir vida recta, tener moralidad, tener integridad, tener honestidad, pero santidad práctica es vivir en obediencia. Usted empiece a vivir en obediencia al Señor, hermano, y el día que menos se imagina usted, el Señor lo traslada y se lo lleva con un trompetazo, hermano. Te voy a decir, pero si yo no sabía, un trompetazo, y el trompetazo, hermano, el sonido del shofar va a arrebatar a su pueblo. Fíjese que una vez estábamos hablando, y ya termino con esto, porque el desafío hoy es a que obedezca ¿a qué? Porque a veces queremos obedecer lo que interpretamos o entendemos. Obedezca la voluntad de Dios, hombre. Dios tiene una voluntad para su vida. No haga que Dios lo ande siguiendo a usted. Siga a Dios. Camine por su camino. Vea que suena complicado, pero hermano, en un mundo tan egoísta en el cual a la gente se nos ha inyectado a morir, que nuestra voluntad es la que realmente vale. Lo que me gusta, lo que me parece, mi interés, mi bienestar, mi placer, mi conveniencia, todo es yo. Caminar el camino de otros se hace bien difícil, ¿verdad? Entonces, en un mundo en el cual nosotros queremos adaptar el evangelio a mi vida, a mi conveniencia, mi hermano, si por nosotros fuera, sinceramente, si por nosotros fuera, hermano, los cultos los haríamos así como de unos 30 minutos, ¿verdad, hermano? Porque así aprovecho uno al día. 10 de alabanza, 15 de prédica y 5 de ministración y ya. O sea, porque vivimos en un mundo demasiado agitado. Sí, es cierto, todos tenemos que hacer. Todos tenemos que hacer. Pero hay una voluntad de Dios que es una voluntad perfecta. Romanos 12 dice que cambies tu mente para que compruebes cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Y solo déjame decirte, hay aspectos de la voluntad de Dios que no te van a gustar. Que no te van a gustar, que no me van a gustar a veces a mí, pero es el precio, porque sin santidad nadie verá al Señor. Le iba a decir esto para finalizar, hermano y hermana. Cuando nosotros vemos las vidas de personas en la Biblia como la de Enoc, creemos que sus vidas fueron fáciles, pero obediencia, 300 años. A nosotros, hermano, ya el lunes se nos está olvidando el mensaje de ayer, hermano, que fue domingo, ¿va? Dice que, si me pasan aquí una, gracias. Me pasan aquí algo que dijo Spurgeon. Todos queremos dar
Todos queremos a Dios en el taller, dice, en la cocina, pero no en su trono. Muy interesante. O sea, todos queremos que Dios esté con nosotros en lo que hacemos, pero no en el trono cuando está dando órdenes y está gobernando, ¿verdad? Hermano y hermana, cuando nosotros dispongamos no caminar 300 años, sino un día, y el día siguiente, y el siguiente día en la voluntad de Dios, a través de su palabra, a través de la dirección de su espíritu y a través de la convicción de que esto se hace por amor, no para irse, porque no se hace. El Señor no se va a casar con su iglesia por temor, ni por terror, no, se va a casar porque la obediencia es por amor. Y finalizo diciéndole esto: si usted quiere, bueno, de todos modos no tengo forma yo si usted quiere, obedece a Dios, y si no, pues no. Como digo un hermano mexicano que predicó en el retiro, dije, hermano, algo agresivo, digo, mire hermano, solo oiga, me dijo, y si quiere después agarra el mensaje y lo tira a la basura, dijo, porque eso es cosa suya. Pero digo que explícito el hermano. Usted es el que decide, porque esta obediencia no va a ser fácil, y esta obediencia solo se puede llegar a ella por amor. Solo el amor nos va a dar la fortaleza suficiente, el entendimiento superior de dejar de hacer nuestra voluntad para hacer la voluntad de Él. Yo te pregunto para finalizar: ¿qué camino estás siguiendo? ¿El tuyo o el de Él? Porque sin santidad, y la santidad, que es todo lo que me apartaron aquí los hermanos, todo lo relacionado con pureza, con vida recta, con honestidad, con integridad, toda esa voluntad se hace diferente de una vida de allá afuera cuando la santidad cursa en el camino de Dios. Cierre sus ojos, por favor. ¿Qué significarían estas lunas de sangre? Que Cristo viene pronto. Posiblemente Cristo, algunos lo van a creer y algunos no. Pues la diferencia solo se hace a través de decisiones de vida. Pero yo dejo en su corazón una palabra absoluta: siga la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así con sus ojos cerrados, vamos a levantar nuestra mano y vamos a orar al Señor. Y antes de orar, yo le voy a pedir que usted empiece a hablar con Él. ¿Qué le vas a decir a Dios ahorita? Aquí está el Señor y te está oyendo. Estás frente a Él. Si con su mano levantada, o si quieres venir al frente a orar, esa es una libertad que tú la decides. Eso es, puedes venir con libertad. Aquí hay lugar para ti. Mis hermanos y hermanas que me ayudan a orar, ven, hay manos levantadas, o aquí al frente hay hermanos y hermanas. Si quieres venir, es un buen momento.
Aquí está el Señor, dile algo, habla con Él. Habla con Él, hablemos con Él, hemos terminado en tiempo, hermano. No sé qué le vas a decir. Me ayudan a orar, sí, me ayudan a orar, aquí al frente, ahí, me ayudan a orar, por favor. Pero es que mi voluntad ahorita, Señor, es diferente a tu voluntad. Pero cuando tenga tiempo, ore un momento, ya estamos orando, ore usted y las hermanas, por favor, me ayudan a orar, por favor. Ore un momento, hable con Dios, hable con Dios. Es un momento de hablar con Dios. Va a hablar usted de su camino y del camino de Él. Gracias, Señor. Hay una versión que dice: vivió pues Enoc de acuerdo con la voluntad de Dios. Vivió pues Enoc de acuerdo a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo del Señor está ministrando. Y desapareció porque Dios se lo llevó. Eso es, deje que el Espíritu Santo ministre, pero hable con Dios, hable con Dios. ...969 años vivió Matusalén y solo 365 años vivió Enoc, pero fue porque Dios se lo llevó. Eso es, Espíritu Santo ministra. El Espíritu Santo está ministrando. Eso es, el Espíritu Santo del Señor está ministrando. El Espíritu Santo del Señor está ministrando. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Entregado a ti, Cristo viene pronto. Oh Dios, purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida
una administración muy especial y muy dulce. Líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. De tu amor, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, tú conoces mi corazón y mi camino. Dios Todopoderoso, que detenga el entendimiento necesario para vivir en obediencia. Y Señor, que pueda estar ese día glorioso en la condición necesaria de santidad para ver a Jesucristo. Padre, en esta hora estamos tomando decisiones que no serán totalmente fáciles, Señor, pero estamos tomando decisiones de obediencia. Señor, queremos caminar contigo como Enoc. Queremos caminar contigo, Señor. Queremos caminar contigo, oh Dios, en tu voluntad y no tú en la nuestra. En tu voluntad y no tú en la nuestra. Quiero caminar en tu voluntad, porque esto, Señor, esto es muy posible que pronto termine. Se cierre el ciclo de la tierra, Señor, y lleguemos a ser testigos presenciales del fin de la historia. Señor, quiero hacer tu voluntad. Quiero hacer tu voluntad. Dame la fuerza, la entereza, la decisión de hacer tu voluntad, Señor. Quiero hacer tu voluntad, Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Cristo viene pronto, hermano. Eso es, el Señor está ministrando. Un momento, ya nos vamos a salir, pero un momento. Quiero volver a empezar con un corazón sencillo, como al principio te conocí, y recuperar aquel sentir, Señor, sí, Señor. cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Gracias, Señor. Quiero volver a empezar otra vez. Quiero volver a empezar con un corazón Señor. Dile gracias al Señor. como al principio te conocí, y recuperar aquel sentir cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Dígale. Y volver a los tiempos de dulce comunión.
Señor. Y revivir el fuego de nuestro primer amor. Necesito regresar a lo que viví. Eso es, cuando camina con Dios, recibí camina tu con perdón. Dios. Quiero Santidad. volver a Camina en su senda y no en la tuya. otra vez. Camina con Dios. Y volver a los tiempos de dulce comunión. Revivir el fuego de nuestro primer amor. Gracias, Señor. Bendito y bendita de Dios. Cristo viene pronto. Gracias, Señor, gracias. Quiero volver a empezar otra vez. Quiero volver a empezar con un corazón sencillo, como al principio te conocí, y recuperar, Sí, Señor. aquel sentir cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Necesito Gracias, Señor. regresar lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar. Una vez más, ya estamos finalizando. Otra vez. Quiero volver. Levante, póngase de pie, levante sus manos. a empezar. Estamos finalizando. Gracias, Con un Señor. corazón sencillo. Cristo viene pronto, como al hermano. principio Cristo viene te pronto. conocí, y recuperar aquel sentir cuando mi deseo era Gracias, vivir Señor. toda mi vida para ti.